Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Y la bendición del Padre Omnipotente sea con su iglesia. Los ojos del Dios vivo están puestos esta noche, especialmente en este lugar. Gloria a nuestro Dios por la compañía de su pueblo, por la promesa a su iglesia, por el amor a nuestra hermana María Luisa, a nuestra maestra. Y por ello hoy pues vamos a expresarle a Dios ese gozo que todos sentimos, porque nosotros vivimos en medio de alegría, paz y gozo. Gloria a nuestro Dios. Y hoy Dios está cumpliendo una promesa. Así que vamos a dirigirnos a Él y pidámosle su respaldo y que esta reunión, como Él lo anunció, sea de mucha bendición. Así que orémosle al que todo lo puede. Digámosle: Dios de la gloria, Padre amado, Padre celestial, qué hermoso es meditar en lo que estamos diciendo. Qué hermoso es saber que tú estás también presto a escuchar y que por ese amor tan grande que tú nos tienes, Señor, te pedimos esta noche en el sagrado nombre de tu Hijo Cristo Jesús, que tú, Señor, desciendas, que tú, Señor, te manifiestes, que tu poder nos envuelva, que tu Santo Espíritu nos posea, nos tome, nos llene, nos sature, que sea bendición para el alma. Por eso, Señor, Altísimo Padre, con conocimiento de causa, entendiendo, sabiendo, comprobando de que tú estás aquí, te pedimos, Señor, tu respaldo. Te pedimos, Señor, tu agrado, que tú te agrades de esta reunión, que tú mismo has preparado, porque tú eres el dueño de todo destino, de todo movimiento del hombre. Bendice a tu iglesia en todo el mundo, Señor. Bendice esta obra gloriosa. Bendice a nuestra hermana María Luisa. Bendice a tu pueblo todo, Señor Altísimo. Y que sea, Señor, un gozo permanente esta reunión para gloria y alabanza de tu nombre. Todo te lo decimos, mi Rey. Todo te lo expresamos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Alabado y bendito sea por siempre el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Vamos a cantarle con alegría a nuestro Rey coros. Y cantémosle el coro número 101. No a nosotros, oh Jehová. Cantémosle al Rey, cantémosle al Creador. Oh Jehová, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, gloria, aleluya, por tu misericordia y tu verdad, sino a tu nombre da gloria, gloria, aleluya, por tu misericordia y tu verdad, no a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, gloria, aleluya, por tu misericordia y tu verdad, sino a tu nombre da gloria, gloria, aleluya, por tu misericordia y tu verdad, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria, gloria, aleluya, por tu misericordia y tu verdad, sino a tu nombre da gloria, gloria, aleluya, por tu misericordia y tu verdad. Alabanza y gloria a nuestro Dios. Llegó el momento de esa promesa tan esperada, tan deseada. Recibamos con todo nuestro amor, con el amor del corazón y la gratitud de nuestro ser a nuestra amada maestra, a nuestra hermana María Luisa Piraquive. Los dejo con ella. Dios los bendiga inmensamente. Muy buenas noches. Hermanos, hermanas, el Señor me les bendiga. Amén.
días y tardes para muchos, los que nos van a ver el video por allá en esos países lejanos, por el horario, que mi Dios les bendiga a todos, que el Señor dé lluvia de bendiciones a todo aquel que le sigue, a sus creyentes, a sus seguidores, a quienes el Señor ama tanto. Un saludo con mucho cariño para todos ustedes aquí en esta noche y también para los hermanos que van a ver en el video. Un saludo para todos. Que Dios los bendiga grandemente. Amén. Y que las preguntas de hoy y las respuestas sean de edificación espiritual para todos. Dios les bendiga. Y pueden sentarse y vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Vamos a estar leyendo el Salmo 80. Porque recuerden que estamos en los estudios bíblicos, estamos leyendo todos los salmos para meditar en doctrina, para aprender a alabar al Señor, aprender muchas palabras, muchas frases de memoria para decirle a nuestro Dios todas las veces que nosotros nos ponemos en la presencia de Dios para orar. Nosotros a veces se nos acaba el repertorio, se nos acaban las palabras y como se nos acaban, pues es bueno copiarlas de aquí de los salmos. Todos los salmos son palabras de alabanza para Dios y de ahí nosotros aprendemos también para glorificar al Señor. Los salmos son inspiración divina, son profecías que el Señor dio en la época del rey David a los cantores que había en el templo en aquel entonces. Ellos los tomaba el Espíritu Santo y comenzaban a cantar, a alabar a Dios y a profetizar. Entre eso, pues los salmos son los que tenemos como prueba. Y ahí encontramos todas las palabras de alabanza para nuestro Dios. Encontramos cómo también el Señor Jesucristo era vocero entre el hombre y Dios, o entre el ser humano y Dios. Él se interponía para pedirle a Dios misericordia por todos nosotros. Y gracias le damos a nuestro Dios por existir, porque Dios vive, porque Dios se manifiesta, porque Dios habla hoy. Porque Dios cumple todas las promesas. Y esas promesas que el Señor hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos ellos. Dios les hizo promesas maravillosas y eso es lo que hoy se está viviendo. La iglesia del Señor es una muestra de esa promesa cumplida. Cuando le decía a Abraham que él sería padre de muchas naciones por la fe que Abraham tuvo en Dios, por haberle creído a Dios y haber obedecido. Esa es la fe. Entonces Dios le hizo esa promesa maravillosa. Y nosotros estamos hoy aquí disfrutando de todas esas bendiciones. Y estoy maravillada también con la forma como Dios ha permitido que en este tiempo que estamos viviendo haya permitido el Señor que la tecnología avance y que ya las naciones y toda la gente que viva en cualquier rincón del mundo tenga la oportunidad de oír la palabra de Dios, tenga la oportunidad también de cantar al Señor. Eso es algo maravilloso que nosotros nunca lo tuvimos en cuenta, nunca pensamos ni nos imaginamos que las cosas sucedieran de esta manera. Y así es como hoy mucha gente es evangelizada a través de las redes sociales, a través de internet. Mucha gente va a recibir la palabra del Señor y así pues vamos a ver cumplidas también la orden que el Señor Jesucristo dio a sus apóstoles cuando les dijo, id por todo el mundo y prediquen. Pero el Señor no quiso decirle a los discípulos lo que iba a suceder por estos tiempos porque seguramente hubiesen dicho, no, el Señor está hablando locuras. Pero hoy realmente que el mundo se iba a ser evangelizado de esa manera, a través de las redes, a través de internet, el mundo será evangelizado.
y todos, y ya nadie va a tener esa justificación delante de Dios de decir, a mí nadie me predicó, nadie me habló de Dios, nadie me enseñó. Porque está ahí la palabra de Dios, su manifestación, están todos los testimonios y todo aquello que nosotros podemos hacer a nuestro alcance humano, pues Dios lo estará prosperando y Dios estará respaldando todo. Así que el trabajo que nosotros tenemos en el presente, en el futuro, las futuras generaciones tienen mucho trabajo para seguir evangelizando el mundo, hablándole al mundo que Dios existe, porque es muy triste en muchos lugares donde no se les menciona la palabra Dios, no, ellos no conocen a Dios, no han oído de Dios, pero lo bonito es que cuando el Espíritu Santo les ha hablado a estas personas que nunca les habían enseñado que Dios existía, y el Espíritu Santo les habla, lo hermoso es cómo esta gente se convence, creen y dicen, sí, verdaderamente existe un ser supremo, un ser superior. Gracias, ese es nuestro Dios poderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios que nosotros seguimos. Gloria a nuestro Rey. Y vamos a estar leyendo el Salmo 80. Y dice así, el Salmo 80 dice, oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. El Señor aquí está contándonos a nosotros los humanos, diciendo que Él habita entre querubines. Pero si el Señor solamente lo hubiese dicho a través del Espíritu Santo, que habita entre querubines y nos dice cómo son los querubines, pues nosotros cada uno, nuestra imaginación empieza pues a pensar y a decir, bueno, ¿qué será un querubín? ¿Qué será? ¿Cómo será el querubín? Pero Dios, sabiendo que al hombre, al ser humano, tenía que darle todas las cosas explícitas, el Señor le ordenó a Moisés que cuando elaborara el templo, cuando construyera el templo del Señor, el tabernáculo, que en el lugar santísimo, entre otros enseres, entre todas las cosas que había del lugar santísimo, le decía que hiciera 2 querubines de oro y que pusiera uno a cada lado, donde junto al arca, porque en el arca era donde Dios se iba a manifestar, y que hiciera esos 2 querubines. Y así lo hizo Moisés, porque era Dios para enseñarle a la gente después que Él habita en medio de los querubines. Así como dice aquí el Salmo, estás entre querubines, resplandece. La gente de pronto pregunta, ¿y eso no es idolatría? El Señor nunca dijo que había que adorar esos querubines que le ordenó a Moisés, sino simplemente que los colocaran ahí. Era una orden y había que obedecer, pero no dijo hónrenlos. Porque más en la ley encontramos cuando el Señor también le decía a Moisés, enséñele al pueblo que de mí no vayan a hacer ninguna figura, ni de humanos, ni de aves, ni de reptiles, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no hagan de mí ninguna figura, porque Dios es un Dios en espíritu. Sin embargo, el Señor, para que nosotros comprendiéramos su gloria, dice, pastoreas, como ese pastor divino, como ese pastor que está allí cuidando y pastoreando las ovejas. En los lugares del mundo donde hay ovejas, la gente va a comprender más qué es un pastor de ovejas. Hay otros lugares del mundo que no hay ovejas, entonces la gente, bueno, no lo ve, pero ahora con la tecnología, pues entran a internet y miran a ver qué es eso de un pastor de ovejas. Y dice que así es nuestro Dios con nosotros, como ese pastor que está pastoreando su pueblo, sus creyentes, y que todos nosotros somos ovejas de su prado. Y dice, Señor, tú estás entre querubines, porque es que Dios realmente está en su gloria, en su resplandor, en su magnitud, en su grandeza. Allí es donde Él habita. Y dice en el verso número 2, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Cuando decía ven a salvarnos, vemos aquí al remanente hablándole y suplicándole al Señor que lo salvara, porque el pueblo antiguo estaba siendo perseguido por las otras naciones.
estaban muriendo, estaban sufriendo. Y ellos le pedían al Señor, esto es una profecía. Dios sabía lo que el pueblo sentía, lo que iba a vivir, lo que iba a experimentar. Dios sabía lo que iba a suceder al futuro. Y por eso Él hablaba, el Espíritu Santo hablaba por la boca de todos estos cantores. Aquí tenemos dice que era el grupo de Asaf, los cantores que estaban allí profetizando todas estas maravillas. Y en el verso 3 les dicen, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Así que es el remanente por medio del cual vino Cristo y vinimos nosotros también. Gloria a nuestro Dios. Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Físicamente el Señor se había enojado con el pueblo y ya no los escuchaba. 5. Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. El remanente hablando. ¿Por qué el remanente le dice esto al Señor? Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, a las naciones vecinas. Nuestros enemigos se burlan. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que el pueblo de Israel era su pueblo único, escogido, singular. Un pueblo especial al cual Dios iba a bendecir. Y que Dios pues, no se iba a preocupar por las demás naciones. Y como ellos en lo físico, en lo material, aquel pueblo físico, le falló a Dios, Dios permitió que las naciones vecinas viniesen a atacarlos, a destruirlos, a hacerles daño. Y por eso el remanente estaba allí, en medio de aquel pueblo que estaba allí con ellos, pero el remanente pues también estaba pecando, porque todos estaban pecando, todos le estaban fallando a Dios. Y ellos hablaban y le decían, Señor, mira que la gente se burla de nosotros, porque ya no somos tu pueblo escogido. Así nosotros hoy también nos puede suceder igual. Nosotros decimos que somos la iglesia del Señor, que somos los creyentes del Señor, sus hijos. Pero si alguno de nosotros le fallamos a Dios, comenzamos de nuevo a vivir en pecado y ser constantes en ese pecado, entonces Dios nos entrega en las manos de nuestro enemigo, el diablo. Y el diablo viene y hace contra nosotros muchos males. Y después decimos, Señor, ¿qué dirá la gente? Van a decir y me van a criticar que si yo soy hijo de Dios, que porque estoy sufriendo esta calamidad o esta enfermedad o este accidente, porque me vienen males, porque vivo en la absoluta pobreza. Entonces ellos se burlarán de mí después de que yo les dije que yo estaba en una iglesia donde Dios habla y donde Dios hace feliz a la gente. ¿Qué dirán entonces? Pero así nos sucederá si nosotros recaemos, si nosotros no somos firmes y seguimos hasta el final en el camino del Señor, viviendo en santidad. Entonces diremos lo mismo que dice aquí el remanente. Se burlan de nosotros. En el verso 7 dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto. Aquí comienza a sensibilizar el corazón de Dios. Este remanente comienza a sensibilizar. Le dice, Señor, tú hiciste venir una vid de Egipto, refiriéndose a Moisés con el pueblo de Israel cuando vivían en Egipto y que les tocó salir de allí, aunque Faraón no quería que ellos salieran y Dios los sacó de allí, de esa esclavitud en que vivían. 430 años vivieron esclavos en Egipto. Entonces dice aquí, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio. Dice que ellos después cuando salieron de Egipto tuvieron que pelear con muchos reyes que había en la región, tanto en el desierto como en los diferentes lugares había ciudades y eran gobernadas por reyes, y Dios le daba orden a Moisés de pelear contra ellos para tomar el
posesión de la tierra. Y por eso dice que el Señor limpió el sitio para que ellos pudieran asentarse y pudieran seguir su camino, porque iban hacia la tierra de Canaán. Así que ellos, este remanente le dice a Dios: limpiaste sitio delante de ella, de esa vid que salió de Egipto. Hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos. Los montes son los reyes de los pueblos de las naciones de aquel entonces. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río su renuevo, refiriéndose al crecimiento del pueblo numeroso en personas. Verso 12. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Está diciendo: Señor, ¿por qué a este pueblo, tu pueblo, tu iglesia, a esta Sión, a esta Jerusalén, a este remanente, Señor, por qué vienen los de afuera, los extranjeros, a disfrutar de las bendiciones que tú nos diste, y ahora nosotros no podemos disfrutar, sino que ellos son los que disfrutan de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, porque nos saquean, porque nos quitan la vida, porque nos persiguen, dando muerte a espada, y porque vienen enfermedades también como pestilencias? Entonces somos el hazmerreír de las naciones. Eso era lo que, en otras palabras, este remanente siempre le decía a nuestro Dios, para que Él tuviera misericordia de ellos. Sin embargo, sigue, dice: ¿por qué? Dice: la destroza el puerco montés, dice. Dice que esta viña, que esta vid que Dios había hecho salir de Egipto, la estaban disfrutando otros. Y en el verso 13 dice: la destroza el puerco montés, la bestia del campo también la devora. Hablando a manera de figuras, a manera de metáforas, la forma como el pueblo sufría las consecuencias de su pecado, las consecuencias de su dureza de corazón, de su desobediencia, y sufría porque Dios los había entregado en manos de los extranjeros para que les hicieran daño. Aquí vemos la oración, vemos el clamor a nuestro Dios. Seguimos leyendo el verso 14. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña, refiriéndose al pueblo de Israel, especialmente Jerusalén. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada. Aquí se ve que ya habían destruido a Jerusalén. Se ve que en este verso ya había incendiado la ciudad, el templo que Salomón había construido para Dios. Ya todo era ruinas. Y por eso dice: quemada a fuego está la viña, tu vid que sacaste de Egipto. Le está diciendo este remanente al Señor. Dice: sea tu mano, en el verso 17, sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro, seremos salvos. Y eso se cumplió. ¿Quién hizo esto? El Padre escuchó esta oración. Realmente la escuchó porque después envió al Señor Jesucristo para restaurar lo que se había perdido, lo que había desaparecido, lo que se había quebrado. Lo restauró. El Señor hizo resplandecer su rostro con la presencia del Señor Jesucristo en la tierra. Y dice: seremos salvos, porque el Señor Jesús dijo: sí, los que crean en mí, los que tengan fe, los que me sigan, los que sean fieles hasta la muerte, esos serán salvos. Gloria a nuestro Dios. Entonces, qué hermosura aquí de esta oración, de esta profecía y de esta manera como Dios oye y también cumplió tu misericordia. Escuchó la oración del remanente, porque el Señor luego vino con la restauración.
disfrutamos y gozamos nosotros el día de hoy de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Así que la honra y la gloria es para nuestro Dios. Y así pues alegres y felices porque Dios está con nosotros, porque Dios nos oye, porque Dios nos habla, nos hace promesas, nos habla, nos cumple. Nos cumple. Amén. Yo tengo testimonios, pero es que como son testimonios personales, a veces me abstengo pero bueno, voy a contar un poquito de mi testimonio, teniendo en cuenta que me van a oír en el mundo, teniendo en cuenta que me van a escuchar en todo el mundo. Por ahí dicen en las redes sociales que 128 países están escuchando la música de los himnos y los coros. Gloria al Señor. Pero yo me recuerdo que hace como unos 45 años, más o menos, el Espíritu Santo me decía, por tu voz, mucha gente se va a convertir y muchos llegarán a la iglesia. Por oír tu voz. Y yo le decía, Señor, si yo no soy cantante profesional. Yo empecé a cantar, me acuerdo que desde los 4 años comencé a cantar toda la música que yo escuchaba en la radio. De todo lo que yo escuchara en la radio, yo lo memorizaba y lo cantaba, eso sí, a voz en cuello. Gritaba cantando. Pero yo nunca fui cantante profesional, nunca tomé clases de canto. Pero cuando yo llegué a la iglesia, cuando conocí la iglesia del Señor, me encantó cantar los himnos, los coros. Y yo todos los memoricé y memoricé muchos coros, porque en esa época tenía una buena memoria y oía un coro y la primera vez ya se me grababa la música, la melodía y la letra. Y yo le cantaba mucho al Señor. Y es así como luego ya comencé a prepararme, a aprender a leer la partitura, a entender el pentagrama, porque había que cantarle a Dios. Empecé a recibir clases de acordeón, que fue lo primero, y así me dediqué a estas cosas con todo mi corazón para Dios. Y era cuando el Señor me decía que con mi voz pues mucha gente iba a llegar a la iglesia y se iban a convertir. Y yo escuché los primeros testimonios como a los 5 o 10 años de esa profecía, que yo viajé a Panamá y las hermanas me decían, ¿sabe por qué yo estoy aquí en la iglesia, en esta iglesia? Porque yo era vecina del lugar donde ustedes se congregaban, pues los hermanos de Panamá se congregaban y cantaban los coros, los himnos. Dice, yo escuchaba eso y eso me gustó mucho y por eso estoy aquí en la iglesia. Muchas personas me decían eso, yo estoy aquí en la iglesia es por oír los coros, los himnos, por oír eso, porque yo llegué. Y pensé, se cumplió lo que el Señor me dijo, lo que Él me prometió, se cumplió. Pero ahora yo digo, se está cumpliendo todavía. Aún se está cumpliendo porque es para mí gratificante saber que en 128 países están escuchando los coros y los himnos. Y yo sé que eso es una manera de evangelizar también, porque mucha gente, como Dios dijo, que se convertiría. Y yo sé que así es, que se van a convertir. Por eso digo la tecnología, esos avances, usándola bien es para bien, porque todo hay que saberlo usar, darle buen uso y usarlo para Dios, no usarlo para el mal, sino para el bien. Todo Dios lo ha permitido para que su palabra se pregone en todo el mundo y la forma de que mucha gente, yo estoy segura que mucha gente va a oír los himnos, se va a querer ir a la iglesia porque el mensaje que trae los himnos es algo muy hermoso, muy bonito. Son palabras evangelizadoras que se cantan y así como Dios lo dijo, que muchos se convertirían, así será. Amén. Le doy la honra y la gloria a nuestro Dios por estas cosas y me siento
orgullosa de haber conocido a este Dios verdadero. Me siento orgullosa de haber llegado a este lugar donde Dios se manifiesta, donde Dios nos habla, promete y Él cumple. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a iniciar ahora sí con nuestro estudio bíblico, con las preguntas. Adelante, hermano. Buenas noches, hermana María Luisa, que el Señor la bendiga. Mi pregunta en Lucas 12 está en los versos 47 y 48. ¿Puedo leer, hermano? Sí. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermana, mi pregunta es la siguiente. Los caminos de Dios hemos aprendido que son serios. Y por estos versos entendemos que mientras más bendición, más puertas abiertas y responsabilidades recibimos, más demandará de nosotros en lo espiritual. ¿Puede dar consejos y pautas a los hermanos que le sirven con los dones, a los que aspiramos a servirle con los dones y a los que colaboramos durante los servicios, sea en la traducción, en el sonido, desde el púlpito, para asegurarnos de no tomarnos las bendiciones y responsabilidades que Dios nos da con liviandad? Gracias, hermana. Bueno, hermano, no se necesita saber o decir cuál es el trabajo que se desempeña en la iglesia. El trabajo que se desempeña aquí en la congregación es como un adorno, como un elemento, pues, en nuestra vida. Lo que cuenta, lo importante que cuenta para Dios, es que en el momento que nosotros oímos la palabra de Dios, nos hablaron de Dios, del Evangelio, nos dieron la profecía, Dios de pronto cumplió muchas cosas en la profecía, hizo milagros el Señor en nuestras vidas, nos hizo promesas, se cumplieron. Y nosotros tenemos que serle fieles a Dios. Trabajando o no trabajando en la congregación. Serle fiel a Dios hasta la muerte. Si en la congregación me otorgan algún quehacer, pues está bien, bueno, lo hago porque lo puedo hacer, lo puedo realizar porque tengo el tiempo. Muy bien, me pongo feliz, gracias. Pero mi vida es serle fiel a Dios. Así que si en la congregación no me ponen a hacer nada, sino que yo soy simplemente oyente, creyente, vengo, me siento, canto, alabo al Señor, oro a Dios, glorifico su nombre y ya, y solamente eso. Pero yo tengo que ser fiel a Dios, fiel. El Señor habla mucho aquí de la fidelidad, dice que el siervo tiene que ser fiel. Y nosotros somos siervos de Dios. Y tenemos que serle fiel a Dios hasta la muerte. Algunas personas, algunos hermanos me escriben y me dicen, hermana, es que yo estoy desanimado, yo estoy triste, porque en la iglesia pues yo ayudaba a hacer guianzas, yo ayudaba a esto, aquello, a lo otro. Y de repente pues ya me dijeron que no me van a usar más, ya no me pusieron a hacer este trabajo, este oficio. Entonces eso surgió que en mí haya desmayo, desánimo y tuve hasta los deseos de no volver a la iglesia. Entonces yo le contesto, le dije, hermano, usted no se ha convertido a Dios. Porque usted va a la iglesia es porque le asignaron un oficio, un trabajo en la iglesia. Y ahora como ya no le usan en hacer el trabajo, entonces ya usted se quiere retirar de la iglesia, no se ha convertido a Dios. Hay que convertirse a Dios. Hay que seguir y hay que buscar a Dios, trabajando o no trabajando. Eso yo lo he comprendido desde siempre, desde que inició mi vida en los caminos de Dios. Yo comencé en iglesia evangélica. Yo estuve en iglesia evangélica como más o menos 7 años. Y allí en la iglesia evangélica a mí no me ponían a hacer nada, porque no me sometía
a ciertos reglamentos que yo no estaba de acuerdo, doctrinales. Yo no estaba de acuerdo y como yo no estaba de acuerdo, pues yo no lo hacía. Y al no hacerlo, entonces a mí no me tenían en cuenta. Eso yo no le ponía atención a esto. Yo llegaba a buscar a Dios, a glorificar a Dios, a alabar al Señor y nada más. No me interesaba que me pasaran aquí adelante o que me sentaran en las primeras bancas, porque en esas iglesias se acostumbran que los que se sientan en las primeras bancas son las principales, ¿no? Claro que aquí veo hermanos que están en la primera banca porque les tocó sentarse aquí, porque de todas maneras hay que ocupar las primeras bancas. Pero no es porque está uno aquí en ascensos, aquí, ¿no? Subiendo a la gente. No es que usted se sienta en la primera banca, es lo máximo. El que se sienta en la última es lo mínimo. No, eso no es así. Eso, la vida espiritual no se mide físicamente por donde usted se sienta en la iglesia. ¿O cuál es el oficio que lo ponen a hacer a usted? El testimonio sí juega un papel importante. El testimonio y la firmeza en el Señor. Eso sí cuenta. Y yo recuerdo que yo me hacía en la última banca, y yo ya tenía mi acordeón porque yo era para aprender a tocar bien el acordeón. Yo lo traía, gústenle o no les gusta, y cuando empezaban a cantar, pues yo ahí acompañaba con el acordeón. Pero no me preocupaba que porque no me ponían adelante, pero era porque yo no les había aceptado unas doctrinas que enseñaban. Y yo decía, eso no está en la Biblia, no lo creo, no lo voy a hacer. Entonces, como usted no lo hace, pues entonces no puede participar. No hay problema. Dios sabe que yo lo amo y que yo vengo a adorarlo, a alabarlo y a seguir adelante. Ser firme en el Señor. Serle fiel a Dios. Fieles a Dios. Y así que estos hermanos que me escribían diciendo que querían salirse, les dije, no, usted no se ha convertido al Señor. Usted va a la iglesia solamente porque le pusieron un trabajo en la iglesia. No, eso usted no mire estas cosas. Conviértase, siga el camino de Dios, no se desanime y siga adelante. ¿Qué es eso? Seguimos adelante. Otra pregunta, hermano. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Hermana María Luisa, muchas gracias por su visita. Hermana María Luisa, mi pregunta es personal, pero me gustaría basarla en dos citas bíblicas. En Job 2:9 vemos un buen ejemplo de fidelidad a Dios cuando la esposa de Job le insistió que él dejara su creencia en Dios, que debería maldecirlo y muriera. El segundo caso es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Vemos otro caso en donde Zafira llevó la idea de su esposo en guardar parte de precio a pesar de tener su libre albedrío. Es decir, que ella como persona no tenía que seguir las acciones de su marido. Quisiera saber, hermana María Luisa, si nos puede enseñar sobre cómo disfrutar la bendición del matrimonio sanamente que el Señor nos da, pasando tiempo, disfrutando las bendiciones que el Señor nos concede, sin caernos en la idolatría de la otra persona. Según lo que yo he entendido, la idolatría es todo lo que quita el primer lugar a Dios. En este caso, el matrimonio es una bendición muy grande, pero me imagino que debería existir una sabiduría en manejarla. Si de pronto, hermano, usted tiene uno o algunos casos que usted ha visto que nos puede compartir. Muchas gracias, hermano. Bien, bueno, entiendo que el hermano dice que en el matrimonio debe existir la búsqueda hacia Dios de los dos, de la pareja, ¿no? De los dos. Y que si uno falla, entonces el otro, ¿qué sucede con la otra persona? Eso es normal. En un matrimonio, a veces los dos conocen la palabra de Dios al tiempo, a la vez, y uno se convierte, el otro no se convierte. El uno hace la voluntad de Dios, trata de hacer la voluntad de Dios y agradarle. La otra persona no lo hace. Pero Dios da la recompensa, es individual, a cada hombre o cada mujer. Ahí no cuenta que sean esposos. El apóstol Pablo enseña unas pautas y da algunas indicaciones
sobre este asunto de las parejas o del matrimonio. Pero nosotros también hemos entendido en todo lo que hemos leído de la Biblia que cada persona es individual y que cada persona Dios la juzga, le cobra, lo que sea. Antiguamente los padres, cuando la gente cometía un pecado grave delante de Dios, y dice que el Señor castigaba a los padres y les dice, y no castigaba a los padres, sino les dice, tus hijos o tus nietos van a recibir el castigo de lo que tú hiciste. Aparentemente era algo como injusto, porque los padres cometían el pecado y pagaban eran los nietos o los bisnietos. Eso sucedía en la antigüedad. Luego nosotros en los libros de los profetas, cuando Dios habla al futuro, es decir, para el evangelio del Señor, para el evangelio que estamos viviendo, ya el Señor habló a través de sus profetas diciendo que al futuro, cuando nosotros ya estuviéramos disfrutando del Mesías, del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, de ese evangelio, de ese plan de salvación, dice que ya llegaría el tiempo en que los hijos no tendrían que pagar el pecado de los padres, ni tampoco los padres pagar el pecado de los hijos, sino cada uno individualmente es responsable delante de Dios. Y en los hogares, en el matrimonio, como cada uno es responsable delante de Dios, solamente tienen es que orar y pedirle a Dios para que les dé comprensión. Orar, ella ora si acaso su esposo no se ha convertido y ella tiene problemas, pedirle a Dios que le ayude con su esposo o con su marido, como lo dicen en otro país, y pedirle a Dios que esta persona se convierta, que esta persona cambie. Y si viceversa, si es ella, él busca a Dios y ella no, entonces lo mismo, orar y pedirle a Dios. Así como se ora y se le pide a Dios por los hijos, por los padres, por los familiares, se le pide a Dios, así mismo es también entre esposos, entre parejas. Cada uno es responsable y Dios seguramente al uno lo va a bendecir más que al otro porque el uno busca más a Dios que el otro, entonces Dios le da la bendición al que lo merece. Así es como Dios trata los hogares, los matrimonios. Pero si hay una pareja que se aman, que se quieren, el uno desea lo mejor para el otro, entonces aférrese a la oración y pídale a Dios para que los dos sean un solo corazón, como Dios le habló por allá a una parejita que están en la iglesia, una pareja de creyentes que están en la iglesia y el Señor a través de revelación le dice, ustedes los dos son un solo corazón para Dios. Entonces, eso es lo que hay que hacer, orar y pedirle al Señor, porque pues si las parejas se aman, se quieren, entonces el uno quiere lo mejor para el otro y así. Entonces la oración es lo que vale, porque Dios a cada uno le paga de acuerdo a sus obras. Seguimos adelante. Ana María Luisa, bienvenida a la iglesia de Margate, gracias por visitarnos. Mi pregunta es la siguiente, hermana. ¿Por qué hay hermanos que llevan tiempo en la iglesia y siguen viendo otras doctrinas, otros teólogos o predicadores, entre comillas, a pesar que ven la manifestación en nuestra iglesia y los dones espirituales, pero su excusa es que es la misma Biblia que ellos leen y que no tienen nada de malo? Y ven la manifestación de Dios aquí y se dejan engañar. Entonces quisiera saber, hermana, cómo se pueden corregir los hermanos, si usted nos puede ayudar. Bueno, hermana, gracias. Eso sucede. Conozco muchos, a muchos los conozco así. Yo pienso que eso es falta de conversión a Dios. Las personas no se han convertido a Dios de corazón. La gente viene a la congregación porque les gusta la profecía y les encanta que les estén profetizando para ver Dios qué les dice. Es que yo voy a que me den profecía, a ver qué me dice Dios para la semana entrante, el mes entrante, el año entrante, qué me dice del negocio, qué me dice si me voy a casar o no me voy a casar, qué me dice si me voy a divorciar o no, qué me dice si viajo o no viajo. Entonces se emocionan y de pronto tienen lo de Dios en poco
y van a las congregaciones para pedir profecía, pero nunca se convierten a Dios. Eso sucede, eso es común. Nosotros no podemos evitar estas cosas. Enseñamos que hay que convertirse a Dios y que hay que ser sinceros con el Señor y serle fiel a Dios también con estas cosas, porque a eso se le llama también ser uno infiel, porque está uno escuchando otras personas, otra gente, otras doctrinas que Dios no ha impuesto, que Dios no le ha dado a la gente, y la gente no valora, son duros de corazón, son rebeldes, son necios, no se convierten a Dios porque no hay sinceridad en ellos, no hay esa preocupación de amar, de respetar y valorar al Señor. No existe eso en las personas, en algunos. Eso sucede al pueblo de Israel en la antigüedad. ¿Cuántas cosas no les sucedió? Por eso, porque nunca se convirtieron y eran rebeldes y necios, y Dios decía, duro de corazón. Nosotros no miremos esos malos ejemplos. Conozco mucha gente así, por el mismo estilo que la hermana hace la pregunta. Pero yo sigo adelante. Sigo adelante y apenas observo qué es de ellos, qué ha sido de ellos en su vida. Estancados en la miseria, en la pobreza espiritual, también hasta pobreza física, en desilusiones, en tristezas, en amarguras, en problemas, en enfermedades. Así es como uno ve a esas personas. Si en la misma congregación viene gente que practica la brujería y la hechicería, y vienen a la congregación porque les encanta la profecía, entonces vienen y siguen haciendo su trabajo de brujería y de hechicería ya en sus lugares. ¿Dios se va a agradar de estas cosas? Dios no se agrada. Pero tampoco Dios los va a sacar aquí de la congregación. Dios espera, da la oportunidad. Y si la persona no se arrepiente, pues le llegará el día. Llegará el día del castigo. Y los que aman a Dios y le son fieles y sinceros y siguen al Señor, siguen su doctrina, a ellos es a los que Dios va a bendecir. Entonces, nosotros no podemos hacer nada, pero si usted es amigo, conocido, allegado de estas personas que practican esto, que hacen estas cosas, que vienen y que andan después por allá en otros lugares, con otros predicadores, con otras doctrinas, por allá en sus reuniones. Usted es amigo, es muy allegado a esta persona, háblele y dígale, no haga eso. Usted quiere recibir bendición de Dios, apártese de eso, porque Dios es celoso. Dios no le agrada que usted no tenga convicción, que usted no alabe y no busque a Dios de corazón. ¿Ya recibió los dones? El otro va a decir, no, yo no he recibido dones. Es por eso, porque usted no se ha puesto al día con Dios, no está con el Señor, no ha reflexionado. Usted no sabe para dónde va, no sabe lo que está haciendo. Eso usted debe enseñarle a esas personas, pero esas personas tienen que usted tener confianza con ellos para enseñarles estas cosas, porque de lo contrario, usted va a recibir más bien un disgusto o un insulto o un enojo por parte de las personas que le van a decir a usted que por qué tiene que decir estas cosas. Entonces, de acuerdo a la amistad o a la relación o a la confianza que haya, pues uno le enseña a la gente. Se le enseña a la gente el camino de la verdad y que se convierta a Dios. Yo tengo un testimonio, algo similar que sucedió hace muchos años. Hace muchos años había una familia que ellos iban a una iglesia evangélica y entre esa familia, un miembro de su familia que fuera la hija de estas personas estaba con nosotros congregándose. En ese tiempo la iglesia tenía pocos años de haber iniciado. Y los padres de esa joven siempre estaban en contra de ella porque ella no iba a la iglesia donde ellos iban, sino que estaba con nosotros.
Así que le hacían la guerra, como se dice, le hacían la guerra a esta joven. Hasta que ella un día dijo, ay, para llevarle la idea a mis padres, voy a ir con ellos allá a la reunión, al culto allá de la iglesia donde ellos se congregan. Y ella se fue. Dice, que nadie sepa, yo a nadie le voy a contar, y que nadie sepa, pero lo hago para que mis padres ya no me atormenten. Y ella se fue para esa iglesia. Y ella de pronto, cualquier día, en nuestra congregación, como todas las noches hacíamos la oración, en ese tiempo yo era como que yo era la única que profetizaba, y yo todas las noches le imponía manos a las personas. Era poquita gente, poquitos creyentes, por ahí 20 o 25 eran los que se congregaban a la alabanza. Entonces yo toda la noche les imponía manos y les daba profecía casi todos los días. Bueno, cuando yo vi que esta joven se escondió, cuando ella vio que yo estaba imponiendo manos, ella se escondió, como que me huyó. Pero bueno, yo no entendí qué sería, sin embargo yo fui de todas maneras. Ella estaba ya clavada en el piso y yo le impuse, me agaché también y le impuse manos y le di profecía. Y le dice el Espíritu Santo, ¿tú por qué vas a escuchar a dioses ajenos? ¿Por qué los escuchas? ¿Por qué tienes que ir a esos lugares? ¿Y por qué tienes que admirarlos? Porque tú admiraste a la persona que estaba ahí al frente, la admiraste, que hablaba muy bien, que predicaba bien. ¿Por qué haces eso? Tú no debes hacer estas cosas. Luego ella dice que ella le dio risa más bien de ver que un secreto que ella tenía, y Dios le descubre el secreto. Y lo que ella pensó del predicador que escuchó, Dios se lo dijo. Porque después, cuando ya se termina todo, ella me cuenta, dice, sí, es verdad. Yo me fui allá para la iglesia donde van mis padres y escuché al predicador, y ese predicador habla tan bonito. Ese predicador eso predica y habla y todo eso. Y yo dije que, ay, tan bonito que habla ese predicador. Ay, cómo me gustaría que en nuestra iglesia hubiera un predicador como él. Ella pensó eso. Y Dios ahí le dijo que por qué hacía eso, que por qué estaba escuchando a dioses ajenos, que eso fue una enseñanza para mí también, dioses ajenos. Y que por qué se ponía a halagarlo, diciendo que sabía mucho y que era lo máximo. El Señor le hizo ese llamado de atención. Con eso yo aprendí, y con eso me fue suficiente para cuando la gente me preguntara a mí, ¿será que es malo que yo me vaya por allá para las otras religiones a estar allá en el culto? Les digo, es malo, usted no lo haga, pierde bendición de Dios. Y el Señor decía, dioses, dice, ¿por qué escuchas a dioses ajenos? Es porque en la Biblia, en los Salmos, dice que nosotros todos somos dioses. Nosotros los seres humanos somos dioses. Dios nos dice que somos dioses. Y ahí le decía, ¿por qué escuchas a dioses humanos, a dioses ajenos que yo no he puesto ni les he ordenado? Y de esa manera aprendí. Yo he aprendido mucha doctrina con la profecía. Con la profecía que yo he dado a la gente, aprendo doctrina. Aprendo tantas cosas del diario vivir, de cómo uno comportarse, porque de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le habla a la gente y le sucede, uno aprende, porque somos humanos y nos puede suceder también lo mismo cualquier día. Entonces, eso no es bueno. La hermana pregunta, es que conozco gente que anda por allá en otros lugares diciendo que como es lo mismo, es la misma Biblia, sí. Por ejemplo, la iglesia tradicional también lee la Biblia. También está la Biblia y es lo mismo, es la misma Biblia. Entonces, es la misma Biblia, pero Dios no se manifiesta en todos los corazones. Dios no respalda a todos los lugares, congregaciones o lo que sea, ideales, iglesias, religiones. Dios no los está respaldando.
Dios saca de su lugar a la gente sincera y lo reúne en un solo sitio. Y el Señor lo habló claro al principio. Él dijo que Él iba a sacar de todas esas congregaciones, iba a sacar los que fueran sinceros. Y los sacaría y los reunía en un solo sitio donde Él se manifieste. Y nosotros aquí somos como un nido de ave, donde estamos, donde Dios nos ha puesto y tenemos el calor de Dios. Tenemos el refugio, la protección de Él, que Él nos guarda, nos protege. Si nosotros nos salimos de aquí, nos vamos por allá a una playa, allá está Dios con nosotros. Porque Él está en el corazón, en la esencia de nosotros, de aquellos que aman a Dios. Entonces el Señor no a todo el mundo lo respalda, así que esta Biblia sin el poder de Dios, sin la inspiración del Espíritu Santo, no vale nada. Porque la mayoría de gente lee en este libro como una literatura, como un libro más, como una historieta, como narraciones, como los cuenticos que le sucedió a la gente en la antigüedad. Así leen la Biblia. Nosotros cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo está con nosotros inmediatamente iluminándonos. Nos está dando gozo, alegría en el corazón. Sentimos felicidad cada vez que leemos esto. Sentimos la presencia de Dios en nosotros. ¿Ve? Porque eso es lo diferente. Entonces, miles de religiones y leen, hasta los brujos, los espiritistas, ellos leen la Biblia. A mí me han contado que hay personas que han ido allá y que tienen la Biblia y que eso dice que lee la Biblia y que cree en Jesús y que no, que la sangre de Jesús. Así, ellos para engañar, porque el diablo para engañar a la gente. Dicen eso. Entonces, si el Señor también por aquí los apóstoles dicen, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿qué podemos esperar de la gente del mundo? ¿Qué podemos esperar de aquellos inconstantes, de aquellos de doble ánimo, que no han entendido el camino de Dios, no han entendido la palabra del Señor cuando les habla, cuando les promete, les cumple, cuando ven los milagros? No han tenido convicción. ¿Qué podemos esperar de estas personas? Solamente que nosotros oremos por ellos y les aconsejemos y los orientemos. Siga el camino verdadero y deje de ser emocional, porque la gente se emociona tanto con las cosas del mundo, con la habladuría de la otra gente. Entonces, el poder de Dios es lo más importante. Nosotros, nuestra señal es el poder de Dios. ¿Cuál es el efecto que hace en nuestra vida cuando yo leo la Biblia? ¿Cuál es ese efecto? Pues maravilloso, grande, porque Dios está ahí con nosotros. Dios está allí, el Espíritu Santo está allí, Dios nos respalda. Eso es lo diferente que hay con el resto del mundo. Así como cuando algunos personajes de religiones preguntan, ¿ustedes cómo hacen? ¿Cómo hacen ustedes para tener tanta gente? ¿Cómo hacen ustedes para tener tantas iglesias en diferentes lugares del mundo? ¿Cómo hacen? ¿Cómo los dominan? ¿Cómo? ¿Cómo si yo tengo mi congregación y no los puedo gobernar, no los puedo dominar? Entonces, ¿ustedes cómo hacen? Yo les dije, sí, yo les voy a dar la fórmula. La fórmula de ser uno sincero, recto, honesto delante de Dios. Sin ambiciones, cero codicia, cero deshonestidad. Esa es la fórmula secreta para que la gente no se someta a nosotros, se sometan a la palabra viva del Señor. Estén en el lugar donde Dios los ha puesto. Seguimos la pregunta, sí, hermano. Good evening, sister. What a joy it is to have you in the Church of Margate this evening. Buenas noches, hermana. Qué alegría es tenerla esta noche aquí en la iglesia de Margate. The Lord had announced in a dream to me that we was going to have a meeting in the Church of Margate. El Señor me había anunciado por medio de sueños que íbamos a tener una reunión o nos íbamos a conocer en la iglesia de Margate. So in Numbers 14, verse 24, Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 14, versículo 24. Sí, hermano, puede leer.
14:24 de Números. But my servant Caleb, because he has a different spirit in him, has followed me fully. I will bring him into the land where he went, and his descendants shall inherit. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. And in Numbers 27:18, Y en Números 27:18, and the Lord said to Moses, take Joshua the son of Nun with you, a man in whom the Spirit, and lay your hands upon him. y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. So we see that the Spirit of the Lord was leading them, and they had wholly followed the Lord, and he was allowing them to enter into their works. Vemos como el espíritu del Señor estaba con ellos y les estaba dando apoyo en todo lo que se empeñaban. Could you please expand upon those verses just a little bit? Thank you. Y quisiera que por favor expandieran esos versos, por favor. Cuando Moisés dijo que Caleb y Josué tenían espíritu, no estaba diciendo del espíritu de Dios, sino el positivismo que había en ellos, porque Moisés envió 12 espías a la tierra de Canaán para que miraran cómo era la tierra, porque allá era donde la iban a poseer. Mandó 12 espías. Entre esos 12, 10 dijeron que no. Le dijeron a Moisés, no debemos ir por allá porque la gente es gigante. Allá viven gigantes, allá la gente es fuerte. Nosotros parecíamos langostas al pie de esos gigantes. Es peligroso, no podemos ir, no debemos ir. Nos van a tragar, nos van a matar, van a acabar con nosotros. Pero Caleb y Josué le dijo a Moisés, no, allá sí hay gigantes, allá la gente se ve fuerte, pero Dios es más poderoso. Dios con su poder, Él puede dominarlos a todos y dará la victoria. Entonces ellos tenían el positivismo que decimos nosotros, con buenas noticias, confiando en Dios, resaltando que Dios es poderoso y que así fueran gigantes, pues que Dios a todos los iba a dominar y que no se preocupara. Entonces Caleb y Josué, por eso el Señor le dijo a Moisés, ellos tienen espíritu, digamos, como ellos tienen espíritu, fueron positivos, vieron las cosas, resaltaron a Dios, vieron que realmente Dios es poder en medio de la catástrofe, en medio de una calamidad o un peligro grande. Dios es más poderoso que esto. Entonces, la confianza que ellos tuvieron en Dios, esa confianza, esa fe que tuvieron en Dios, eso fue lo que el Señor dijo que tenían espíritu. Ese espíritu de gracia, de decir, bueno, engrandecen, reconocen que yo soy grande. Eso fue lo que Dios vio en ellos. Y por eso les dijo, tienen espíritu, es una manera de decir, como Caleb y Josué tuvieron fe, confianza y vieron que yo soy más poderoso que todos esos gigantes, entonces a ellos hay que premiarlos y ellos sí van a entrar a la tierra prometida y ellos son los que te van a suceder, le dijeron a Moisés. Bueno, pero no se trataba del Espíritu de Dios, es otra cosa. Bueno, gracias, hermano. Su pregunta. Sí, hermana. Hermana, buenas noches. Tengo una pregunta, si me lo permite. Está en 2 de Samuel, capítulo 6, versos 6 y 7. 2 de Samuel 6, Sí, verso 6 y 7. 6 y 7. Sí, señora. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Mi pregunta está en el verso 7, donde dice, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad.
Esa temeridad se define como un acto de imprudencia. Usa pecó imprudentemente al tocar el arca de Jehová y su castigo fue la muerte. Hoy, los actos de imprudencia se pueden catalogar como un irrespeto a lo ordenado por Dios, como por ejemplo al ministerio, al prójimo, y quizá como consecuencia perderíamos las bendiciones y estancarnos en la vida espiritual, hermana. Bien, aquí en el verso 7, cuando dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa por causa de era que se iba a caer el arca, el arca, y dice que los bueyes tropezaban, y él fue y tocó el arca. Dios había dicho, había enseñado que nadie, ningún ser humano podría tocar el arca del Señor. El arca solamente la podría tocar era el sumo sacerdote. Y cuando ellos construyeron el templo, el tabernáculo, para el arca hubo muchas instrucciones de que ciertas personas eran las que podían trasladar cuando ya ellos se mudaban para otro sitio. Los sacerdotes eran personas especiales que Dios nombró para llevar el arca, pero no la podían ver. Dice que tenían que cubrirla y caminar de para atrás para no ver el arca, porque era profanar, porque el arca era un lugar donde Dios había destinado que Él se iba a manifestar. Por eso es que aquí cuando los filisteos, creo que fue que se llevaron el arca, la robaron, porque ellos vieron que Dios bendecía a los israelitas y ellos sabían que por tener el arca era la bendición. Entonces los filisteos dijeron, robémonos el arca y verá que Dios nos bendice a nosotros. Y se la robaron, pero resulta que todo fue para maldición de ellos porque Dios los castigó duramente a los filisteos. Y cuando ellos enviaron a los bueyes, a estos, ¿eran vacas o eran bueyes? Aquí bueyes, dice. Los enviaron con el arca y se iba a caer. Entonces este personaje, Usa, dice que al tocar el arca para que no se caiga, tratando de hacer un bien, resulta que era mal, porque él estaba quebrantando el mandamiento que Dios dijo, nadie toque el arca. Y por eso Dios lo castigó. Eso sucedió de esa manera. Hoy en día hoy en el Evangelio del Señor, Dios saca la cara por sus hijos y sus hijas. Dios saca la cara y defiende a todo creyente que es sincero con Dios. Todo creyente que ama y busca a Dios es sincero, que solamente Dios sabe quién es. Entonces Dios lo guarda, lo protege y saca la cara por esta persona y la hace respetar. Entonces Dios dice, tienen que respetarlos y respetarlas. A mis hijos, a los que me siguen, solo Dios lo sabe quiénes son. Y también solamente Dios es el que sabe quién es el que falta el respeto a estas personas. Entonces Dios los castiga. Eso sí, Dios castiga duramente. Y la gente resulta, con un castigo en la vida, con una enfermedad incurable o un accidente, lo que sea, o una pobreza física, y no sabe qué fue lo que hice porque se le olvidó que le había faltado al respeto a un hijo de Dios o a una hija de Dios. Después que Dios dijo, el que le falta el respeto, entonces yo los castigaré. Eso sucede. Hoy en día en el Evangelio sucede estas cosas. Por eso hemos aprendido que nosotros tenemos que amarnos los unos con los otros, amarnos, respetarnos, valorarnos. Y como Dios sabe quién es quién, pues a Él le toca la justicia. A Él le toca juzgar, dar, castigar o lo que sea a la persona. No es de nosotros que nos corresponda hacer estas cosas. Pero hoy en día es lo mismo. Dios defiende su iglesia, a los hijos, a los que le siguen de verdad. Dios los bendice, los guardará. Esa es la promesa del Señor. Seguimos, hermano. Sí. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hermana María Luisa, bienvenida aquí a la obra de Margate. Tengo una pregunta en la Biblia. Está en el libro de Números 23, versículo 18. Sí, hermano. ¿Puedo leer, hermana? Sí. Números 23, 18. La palabra del Señor dice así. Entonces él tomó su parábola y dijo a Balac, levántate y oye.
Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hermana, el Señor le hizo una promesa a Abraham, el cual le dijo que la tierra la cual él estaba se la daría a su descendencia. Y cuando ya el pueblo iba en camino a tomar esa heredad que Dios le había prometido a Abraham, Balac quiso maldecir a través de este profeta falso al pueblo de Israel. Y estas fueron las palabras que el profeta profetizó por boca de él a Balac. Hermana, mi pregunta es, hoy en día nosotros llegamos a la iglesia del Señor y nos hace las mismas preguntas o si no más promesas materiales y espirituales. Algunos entendemos las promesas porque Dios nos pone las condiciones y entendemos las condiciones y Dios cumple esas promesas que nos hace a nosotros, promesas familiares, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Pero hay hermanos que por causa de tal vez de espíritus, de brujerías o tal vez por ignorancia no entienden y se van de la iglesia. Y luego uno los oye o encuentra uno a estas personas y dicen, me engañaron, me mintieron, porque tal vez no entendieron o porque tal vez no comprendieron la profecía que el Señor le hablaba. Entonces mi pregunta es, hermana, ¿qué le podemos enseñar a estas personas que hablan de esta manera? O tal vez a las personas recientes que quieren alcanzar y anhelar esas bendiciones, porque Dios me ha hablado a mí y Dios no me ha mentido, porque las promesas que Dios me ha hecho, yo he tenido que cambiar para poder alcanzar todas y cada una de ellas conforme a lo que Dios me ha hablado. Hermana, Dios le bendiga y enséñenos. Gracias. Dios no es que nos haya mentido a nosotros. En estos asuntos de la profecía, ya nosotros hemos aprendido que existen muchos espíritus malos engañosos, que el diablo es el enemigo de la iglesia, enemigo de lo de Dios. Y el diablo, pues con todos sus espíritus, porque el diablo dice que se rebeló con sus millares de ángeles, sus seguidores, que son los demonios. Ellos siempre vienen a la congregación donde Dios se manifieste. Ahí está el enemigo, el diablo también, husmeando, observando, mirando a quienes puede devorar, destruir, a quién puede hacerle mal, a quién puede hacerle daño. El diablo está ahí metido. No dudemos que el diablo está esta noche aquí. No lo dudemos. Escuchando todo y mirando los corazones de la gente, las intenciones, los pensamientos de la gente, las acciones de las personas. El diablo está ahí fiscalizando y mirando y tratando de imitar la obra de Dios y engañando a mucha gente, sobre todo a los que no se han convertido de verdad, a la gente que no es firme. Entonces el diablo está ahí metido en los espíritus malos. Y esos espíritus malos son los que a veces hacen hablar a una persona. Cuando hay una persona, mujer, hombre o mujer, que no ha sido sincero con Dios, no se ha convertido a Dios y dice que recibió el Espíritu Santo, dice que recibió los dones, pues Dios da el Espíritu y da los dones, es para que la gente se convierta a Dios, para que cambien de vida. Pero estas personas no quisieron cambiar, sino siguen en sus mismos errores, en sus mismos pecados. Sucede que ya no es Dios el que va a hablar por ellos, sino los espíritus engañosos. Seguramente estas personas que se fueron y que le dicen al hermano, me mintieron, me engañaron y por eso me fui. A lo mejor eran esos espíritus malos que usaron
a algunas personas que no se han convertido, y a él mismo, a las personas que se retiraron, también Dios los probó, los castigó de esta manera, que les hablaran cosas mentirosas, porque eran obra del diablo, la obra de los espíritus engañosos. Eso sucede cuando no hay sinceridad delante de Dios, de parte del que está diciendo, que está profetizando, y de parte del que escucha. Porque Dios castiga también estas cosas. Dios da oportunidades y Dios le habla con amor a mucha gente y los invita. Crea, confíen, yo te voy a bendecir, no pienses cosas malas, no te quites la vida, no pienses en quitarte la vida, yo te voy a bendecir, no hagas esas cosas indebidas, yo te voy a libertar, te voy a cambiar, dice Dios, porque en su misericordia lo hace. Esta persona entonces se queda y sigue, pero si la persona no cambia, no pone de su parte, sigue con sus malas intenciones, pues viene un espíritu engañoso. Ay, así como vas muy bien, siga haciéndolo, le dice el espíritu engañoso. Entonces la gente después se va diciendo que le mintieron o que Dios mintió. No, Dios no miente jamás. Nosotros los humanos somos los que somos débiles, cometemos errores. Nosotros los humanos somos los que de pronto decimos las mentiras, pero Dios no. Miremos aquí en esto de Balac y de Balaam, que Dios usó a un falso profeta para hablar un mensaje que era la palabra de Dios. Dios no quiso usar al profeta de Dios, del pueblo de Israel, porque el Señor dijo, ¿para qué le voy a enviar un profeta del pueblo de Israel si él no va a creer? Ese rey Balac no va a creer. Entonces yo voy a usar al mismo profeta que él tiene y confía. Como él confía en su profeta, pues yo lo voy a usar para que hable las cosas como yo quiero que se hagan. Entonces Dios es tan poderoso. Usó a ese falso profeta Dios para bendecir al pueblo de Israel, para darle la victoria y para decirles por qué usted va a maldecir al que Dios ya bendijo. Eso ya no se puede. Dios no se va a arrepentir. Él dijo que bendeciría a su pueblo, pues lo bendecirá y él no se va a arrepentir de no bendecirlo. Así que Dios usó a este personaje falso para hacer estas cosas. Hoy en día, seguramente, en algún lugar del mundo, seguro que Dios va a usar de pronto a un espiritista o a un brujo y lo va a usar para darle un mensaje a una persona de bien, digamos, seguro que Dios lo va a usar, porque eso me ha contado la gente. Unas personas llegaron a la iglesia y dice, nosotros llegamos aquí a la iglesia porque, bueno, Dios nos trajo, pero yo viví una experiencia porque yo iba donde los brujos. Y yo iba y entonces los brujos no me podían darme solución a mis problemas. Ellos decían que no. Ellos me decían, no, usted no venga porque usted es una persona de Dios. Usted va a ser una persona de Dios y Dios va a estar con usted. Así que usted ya no venga aquí a perder su tiempo ni pierda su dinero. Le decía el brujo, váyase, usted no venga más. Yo no le puedo solucionar sus problemas. Y dice que con el tiempo esta persona encontró con alguien que le invitó a la iglesia y cuando vino a la iglesia Dios le habló. Le habló de sus problemas, le habló de lo que había pasado con el brujo y le habló de sus problemas. Le dijo, aquí te he traído para bendecirte. Entonces si ve, Dios usó a aquella gente para hacer esas cosas. Pero no es a todos. No es que todas las veces, ay, para que Dios me hable, entonces me voy para donde un brujo. No. Nosotros ya conocemos la doctrina y sabemos que no hay que hacer estas cosas, ni ir a consultar a esa gente, ni menos tampoco practicar estas cosas. Porque hay gente que ha llegado a la iglesia y en su vida estaban practicando la brujería, practicando la hechicería. Llegan a la iglesia y vienen con espíritus. Entonces esos espíritus quieren como que venir a la iglesia y decir, es que yo tengo el don de la profecía, es que yo tengo revelación. No, lo que tiene es adivinación porque así vino del mundo, entonces tiene que ser libertado. Con la imposición de manos, entonces se le salen esos espíritus y la persona queda libertada y ya no vuelve a ejercer como antes. Aunque algunos, como no se arrepienten de verdad, quieren como engañar a los creyentes, pero eso no es por mucho tiempo porque Dios siempre los descubre y hace que sean evidentes para que se les llame la atención y se les enseñe. Pero eso es lo que acontece, que el diablo siempre quiere estar imitando la obra de Dios
y él quiere involucrarse dentro de la congregación para engañar a los inconstantes, a los infieles. Es eso. Bueno, que Dios nos guarde y nos proteja, porque el Señor guardará su iglesia, porque Él lo dijo. Entonces nosotros pedimos por nosotros mismos. Sí, hermana. Bueno, ya la última pregunta. Buenas noches, hermana, que Dios la bendiga. Quiero hacerle una pregunta de la Biblia, si usted me lo permite. Bueno, mi pregunta está en 2 de Reyes, capítulo 2, los versículos 9, 23 y 24. Sí, 2 de Reyes Capítulo 2, 2. 19 y 24. Sí, señora. Sí. Entonces, ¿puedo leer, hermana? Sí, hermana. En el 9 dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. En el 23, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Entonces, mi pregunta, hermana, es, si a usted le parece que Dios se desagrade de Eliseo por la manera en la que usó el respaldo que Dios le había permitido, ya que simplemente hubiera podido ignorar a los muchachos. Y si por más respaldo que tenga una persona, maldecir en el nombre de Jehová sea pecado o una falta de respeto hacia Dios. Por último, hermana, si es correcto o válido que en una oración yo le pida a Dios la doble porción de una persona que yo admire mucho por su camino espiritual, como por ejemplo su merced. Que Dios la bendiga, hermana. Gracias, hermana. Lo de Eliseo no cometió una imprudencia ni una falta cuando maldijo a los muchachos, porque en la ley de Moisés se enseñaba que la juventud tenía que respetar y venerar a los ancianos. Tenían que venerarlos, respetarlos los jóvenes a los ancianos. Y en la ley estaba escrito que no podían ir a burlarse o a injuriar contra un anciano porque inmediatamente sería castigado por Dios. Por eso Eliseo, tomando ese atributo que él sabía, quiso fue enseñarle a los jóvenes que respetaran. Pues Eliseo no dijo que salgan los osos y los destruyan, no. Eliseo seguramente le dijo, pues que Dios los castigue a ustedes, que Dios ponga su mano contra ustedes por no respetarme, porque no están cumpliendo la ley. La ley decía que tienen que respetar al anciano. Y él seguramente les dijo, Dios los castigará o los va a castigar. Cuando él dijo eso, profirió esa maldición hacia los jóvenes, pues supongo que también para Eliseo fue sorpresa cuando aparecen los osos y despedazan a estos jóvenes. Entonces, eso estaba escrito en la ley y él no cometió ahí ninguna falta, ninguna imprudencia. Mientras que nosotros hoy, si alguien me va a faltar al respeto y me dice de cosas, sabiendo de pronto quién soy yo, me dice de cosas, bueno, entonces yo no le digo nada. Yo digo, pues que el Señor sea el que actúe, que Dios sea el que proceda, que Dios sea el que saque la cara por mí o me defienda. Él sabrá cómo hace, ¿ve? Pero yo no voy a ir a vengarme, porque eso ya sería una venganza, ¿no? De decirle a la persona. Entonces, eso es la diferencia. En aquella época, por la ley de Moisés, se podían hacer las cosas, se podía hablar, se podía proceder. Hoy en el Evangelio, pues el Señor ya nos enseña, deje que la venganza es de Dios, deje que es Dios el que va a cobrar venganza y los defiende a ustedes. Entonces, esa es la gran diferencia, lo distinto. Por eso Eliseo no pecó en esto, ni Dios se enojó con Eliseo. Y en cuanto a que dice que pedir la doble porción del Espíritu, pues bueno, pues nosotros le podemos pedir a Dios todo lo que deseemos, lo que queramos, le pedimos a Dios. Ahora falta saber que Dios nos conceda eso, ¿no? Siempre deseemos lo mejor. Deseemos vivir una vida recta, vivir una vida
justa, vivir hasta el día de nuestra muerte, alabando a Dios, glorificando a Dios, sirviéndole. Deseemos eso con todo nuestro corazón, que las bendiciones ya sabrá Dios que nos va a dar de bendición. Bueno, la honra y la gloria para nuestro Dios. Gracias, vamos a ponernos de pie, vamos a estar orando al Señor y vamos a estar orando por las enfermedades y pidiéndole a Dios con todo el corazón. Bendito Señor, alabado tu nombre y glorificado tu nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido esta noche de estar meditando en tu palabra, hablando de ti, Señor, hablando de tu palabra, de tus leyes, de tus mandamientos, hablando tantas cosas en las cuales nosotros meditamos. Hay muchas cosas que no entendemos, pero de todas maneras nos deleitamos leyendo la Biblia y observando tu grandeza, tu poder, tu misericordia, tu amor, la pericia de la forma como tú haces las cosas con los seres humanos, tus estrategias y tu misericordia que tienes con nosotros los humanos, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros admiramos tu poder, tu misericordia, tus promesas, el cumplimiento de ellas. Todo es grandioso, Señor, en nuestras vidas. Y no entendemos muchas veces el por qué, Señor, tú tuviste misericordia de mirarnos, de escogernos, de traernos a tu lugar, habiendo tanta gente en el mundo, tantos millones. Y nosotros somos privilegiados. Hemos visto tu poder, hemos visto tu mano poderosa. Hemos visto las señales, los milagros que haces. Vemos, Señor, tu existencia. Existes. Tú eres un Dios vivo de poder. Tú hablas. Gracias, Señor. Gracias por esta misericordia. Gracias por manifestarte en medio de nosotros. Te pido, mi Señor, que nos ayudes a vivir en santidad, a hacer tu voluntad, a agradarte, a cumplir tus mandamientos, a seguirte hasta el final de nuestros días y glorificarte y amarte siempre, en las buenas, en las malas, en todo momento de nuestra vida. Glorificarte, honrarte siempre, Señor. Ayúdanos para que logremos, Señor, llegar a esa meta. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y ahora te pido, Padre mío, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pido que extiendas tu mano poderosa, que pon tu mano poderosa sobre la cabeza de todos los seres, de todos aquellos que te claman, que te buscan, que oran, que te piden, mi Señor, misericordia, sanidades, liberación, que tú los guardes, los protejas de las maldiciones, que tú rompas los yugos de esclavitud, las cadenas y las ataduras, que destruya la obra del maligno y que tú des paz, alegría y felicidad a cada uno, que tú des la bendición, que cada uno de tus seguidores goce de la felicidad, tranquilidad, la paz, la libertad, que tú te manifiestes solucionando los problemas, quitando las dificultades, los conflictos, las incomprensiones en los hogares, por ejemplo. Que tú, Señor, des mucho amor, mucha comprensión en las parejas, aquellos que han conocido tus caminos, porque el diablo es enemigo y se ha enseñado contra muchos para destruirlos, pero tú eres poder, amor, misericordia, y tú bendecirás todos estos aspectos. Tú bendecirás en todo momento y en toda dificultad el ser de aquellos que te siguen. Padre Santo, extiende tu mano, bendice a todos, mi Señor, liberta, sana, limpia a cada uno. Escucha nuestras oraciones, escucha nuestros ruegos. Gracias te damos, Padre Celestial.
En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo. Amén. La honra y la gloria para nuestro Dios. Gracias al Señor. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. La honra y la gloria para nuestro Dios. Muchas gracias, hermanos, hermanas, el Señor me les bendiga, y allá todos ustedes también. Un abrazo muy fuerte, que el Señor les dé muchas bendiciones a todos y los consuele, les dé mucha felicidad, mucha paz en sus vidas. Dios me les bendiga y hasta pronto.